Buenas noches, señor docente, compañeros de estudiantes, público en general. Soy el estudiante Hugo Iván Adriano Villa, de la carrera Abogacía. El día de hoy, como parte de la materia Practicum 2, voy a realizar una exposición respecto a los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Un tema muy importante debido a la complejidad que resulta este aspecto en relación a las nuevas modalidades de comunicación a nivel internacional, en la cual se ven expuestos los jóvenes de nuestro país y a nivel mundial. En primera instancia, debo manifestar sobre los derechos digitales de los jóvenes de la sociedad de la información. Como en todo el mundo, las personas tienen sus derechos. A su vez, los jóvenes también forman parte de esta sociedad y por ende deben tener sus derechos. En ese sentido, el aspecto de del acceso a la comunicación digital no puede quedarse de lado, ya que con la evolución de la tecnología, la comunicación principalmente ha dado grandes pasos y en ello se han visto inmiscuidas los jóvenes para poder comunicarse no solo a nivel nacional, sino internacional. Y mucho más de esto fundado con el aspecto de la pandemia que hemos vivido por 2 años y más, donde no solo la comunicación directa como aspecto social se vio eh, afectada, sino también el acceso a las clases. Por ello, las autoridades decidieron que éstas sean virtuales. En ese sentido, los derechos digitales de los jóvenes fueron más amplios para poder tener acceso directamente a la educación. Como introducción o a manera de introducción podemos decir que la era moderna ha tenido grandes cambios, de eso sin lugar a duda. Entre ellos los tecnológicos, que han dado pasos, como ya se dijo anteriormente, gigantes respecto a la evolución en todo sentido, que hoy no solo son de gran utilidad para adultos, se manifestó también, sino también para jóvenes y niños. En este último punto, los niños de hoy en día pueden acceder con mayor facilidad a la tecnología, a diferencia de las épocas pasadas, y que ven en estas herramientas un apoyo fundamental. De igual forma se manifestó anteriormente, no solo en en el aspecto de la comunicación social, sino también en el acceso a la educación virtual, así como otros aspectos como búsqueda de información, entretenimientos y otros. En ese sentido, o se puede decir que el impacto que afrontamos de la pandemia hizo más visible esta necesidad. De eso no podemos dudarlo bajo ningún concepto, ya que el haber estado confinados fue un tema muy importante y trascendental para poder tener acceso a la comunicación y en ello se vio afectadas muchas personas que no pudieron tener esa libertad de comunicarse a través de los medios digitales por diferentes motivos, como la falta de acceso al Internet. Y con ello también se pudo evidenciar los aspectos negativos que conlleva el acceso a las herramientas tecnológicas, sobre todo en los menores de edad. En efecto, lamentablemente, con el acceso a la comunicación también los jóvenes, bueno, no solo los jóvenes, absolutamente todas las personas, pero más los jóvenes y los niños se han visto expuestos a amenazas graves que atentan contra su integridad emocional en primera instancia y posterior hasta física, ya que se han vuelto muy vulnerables para que personas sin escrúpulos o con fines ilícitos puedan acceder a ellos y afectando su situación personal. Podemos decir además que es importante que la ley que regule el uso como derecho fundamental para todos sin discriminación alguna. Por ello, todos los jóvenes, niños, no, los adultos hemos tenido esa libertad de poder acceder a la comunicación digital o a los medios digitales, sin dejar de lado obviamente aquellas personas que lamentablemente por diferentes situaciones no han podido acceder a esta comunicación digital.
Por ello es importante la protección integral a los más vulnerables, de las personas más vulnerables que utilizan la red digital, así como también rescatar las oportunidades y ventajas de ser parte de este mundo digital. En efecto, no solo son situaciones negativas el acceso a la comunicación digital. También hay aspectos muy positivos de los cuales se pueden destacar, como se manifestó anteriormente, el acceso a la educación virtual, el acceso a a la información para poder conocer muchos aspectos que directamente no podemos, como nuevas culturas, idiomas, eh, la evolución del Internet, la evolución de los medios tecnológicos, que son aspectos muy importantes dar a la connotación de nuestra situación actual. Los derechos digitales nos enfocan directamente en el uso seguro del Internet y la ciudadanía digital responsable. En ese sentido, son considerados aspectos muy importantes la extensión de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU. Ahí se prevé o se considera el acceso a la educación o el acceso a los medios digitales por parte de los niños y adolescentes como una garantía para sí poder acceder a estos medios. Lamentablemente, debido a una legislación consensuada entre todos los países que son parte de la ONU, cada uno de estos han visto la necesidad de expedir su propia ley, expedir su propia norma con la cual se pueda garantizar y proteger el uso seguro del Internet, principalmente como se ha manifestado por varias ocasiones de niños y adolescentes. Dentro de nuestra legislación entendemos que la ley protege y promueve los derechos humanos en los entornos en línea. Así como se dijo, la afectación puede ser grave, no solo a nivel emocional, sino puede llegar a un punto de una afectación física. Si este acceso a los medios digitales no es controlado en debida forma. Así también a través de una aproximación dentro de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales, podemos obtener aspectos muy importantes para poder asegurar un mejor acceso a las redes digitales. Dentro de los derechos también podemos señalar que garantiza la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios. En efecto, los diferentes sistemas de seguridad que proveen los medios tecnológicos han permitido tener hasta cierto punto un medio de seguridad para poder evitar intromisiones en las redes cuando navegan niños y adolescentes y bueno, también adultos. En ese mismo orden podemos indicar que también brinda alternativas para la protección a través de los medios digitales necesarios como son los antivirus y otros aspectos que podemos configurar en las redes. Otro aspecto muy importante es el acceso, como ya se ha venido manifestando, al conocimiento y a la generación de comunicaciones sin restricciones. No puede existir restricciones para que las personas, en este caso niños y adolescentes, puedan comunicarse a través de la red. La normativa legal interna, es decir, la que está vigente en nuestro país, principalmente como conocemos, es el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, en el cual taxativamente se encuentran normados varios artículos que refieren al uso de las redes sociales, de la red tecnológica, y entre ellos principalmente que protege o sanciona en el caso de que se vean vulnerados los derechos de los niños y adolescentes. Pero primero vámonos al aspecto general, es decir, al aspecto macro, teniendo en consideración la normativa legal que se encuentra a nivel mundial. Y en primer sentido vamos a tomar en consideración la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un documento que se actualiza periódicamente y que hace observaciones y en parte se trata de temas de la actualidad. Este documento es enfocado o tiene relación en varios de sus artículos a los derechos digitales y este texto data del 1989.
Se señala que en esta ocasión la reciente publicación u observación general número 25 recoge que los derechos de la infancia en el entorno digital se considera como parte de la protección de niños, niñas y adolescentes. Esto en el entorno digital, ya que es muy importante para poder asegurar un acceso seguro, se puede redundar la palabra, eh, para el manejo de las redes. Este tema textualmente señala, en esta ocasión, la reciente publicada Observación General número 25 recoge los derechos de la infancia en el entorno digital y considera que la protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital es fundamental. Documento o texto copiado de una publicación realizada por la UNICEF en España. La Convención de los Derechos del Niño fue adoptada como un entorno social o un contexto social diferente al de la actualidad. Es decir, hablamos de aquel que data de 1989, donde producto de los avances de las nuevas tecnologías ha dado paso a la llamada sociedad de la información, que produce lamentablemente riesgos, tanto para nuevos como otros del mundo online, del mundo digital. La primera norma que conocemos en nuestro país y la que rige el aspecto de nuestra normativa legal, que es la Carta Magna de nuestro país y que es la Constitución, hace referencia en varios artículos a los derechos digitales de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, indica que todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a, entre el numeral 2, al acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, absolutamente todos tenemos derechos a acceder a la tecnología de la información y la comunicación como aspecto consagrado en la Constitución. En el artículo 44 se refiere, el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Al ser parte del grupo considerado vulnerable, las niñas, niños y adolescentes, por obvias razones, sus derechos van a estar por sobre de nosotros los adultos. El artículo 385 refiere a que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales en el marco del ambiente, de la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. Su numeral 3 señala desarrollar tecnologías e innovaciones, todo esto referente al mundo digital. El artículo 386 señala, establece como responsabilidad del Estado promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación dentada y tecnológica. Todos los artículos que hemos mencionado hacen referencia directamente al aspecto tecnológico y los cuales se consagran en la Constitución de nuestra República, principalmente enfocándose como el artículo 44 en niñas, niños y adolescentes. Ahora, ¿qué es lo que corresponde a los delitos contra la integridad sexual y reproductiva que está consagrado en la normativa legal que es el COIF en nuestro país en vigencia? El artículo 173 señala que el contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos tiene su incidencia directa y manifiesta textualmente, la persona que a través de un medio electrónico telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Aquí viene el aspecto que habíamos manifestado al inicio de la exposición, que no solo el daño puede llegar a ser psicológico, sino también físico, porque aquí ya nos habla de una sanción si la persona se contacta con un niño, niña o adolescente con fines sexuales o eróticos
que se pueden realizar de forma física. En este mismo articulado refiere cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, algo que está lamentablemente a la moda, y no solo en las personas vulnerables, sino para todos los que formamos parte de la sociedad ecuatoriana, pues nos hemos visto involucrados o inmersos en temas de coacción o intimidación por medios o redes sociales. Dice, será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico con una persona de 18 años o con discapacidad será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Aquí, al llevarse un poco más fuerte el delito, o mejor dicho, al verse en mayor situación de riesgo, la persona, en este caso el menor de 18 años, la sanción por ende aumenta de 3 a 5 años, a diferencia de la primera parte que indicaba una pena de libertad de 1 a 3 años. En la misma normativa legal, el artículo 174 manifiesta que la oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. En ese sentido indica, la persona que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blog, fotoblogs, juegos en red o cualquier otro medio electrónico o telemático, es decir, cada uno de los medios por los cuales nos podemos comunicar en la red, para ofrecer servicios sexuales con menores de 18 años de edad, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Aumenta la pena en virtud de que ya el delito que se comete en contra de los menores de edad es mayor, pues se oferta servicios sexuales, es decir, se expone ante otras personas su integridad física y psicológica. La Ley de Protección de Datos, que también es una normativa legal en nuestro país, señala que en el artículo 21, el derecho de los niños, niñas y adolescentes no puede ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas. Tiene que realizarse mediante un análisis intrínseco para poder establecer cuáles son estos derechos y que tienen que ser protegidos bajo toda circunstancia en nuestro país. Bueno, finalmente como conclusión podemos indicar que la evolución de los medios tecnológicos es sin lugar a duda un avance significativo que trajo cambios sin lugar a duda en la sociedad, en la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, es lamentable que si no se mantiene un control adecuado, principalmente cuando acceden a las redes niños, niñas y adolescentes, puede conllevar a situaciones que vulnere su integridad psicológica y física. Para ello existe la normativa legal pertinente que permite proteger no solo a los niños, niñas y adolescentes, también a nosotros como adultos, y para que en el caso de que lamentablemente suceda estas situaciones antijurídicas, puedan ser sancionadas las personas que sometan o no sometan a este tipo de aspectos a cada uno de las personas y principalmente a los seres bajo la situación de vulnerabilidad. Eso es todo cuanto puedo manifestar en esta exposición. Espero que haya sido de su agrado y pueda haber sido con claridad eh, contribuido a lo que se busca. En este caso, conocer cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el mundo digital. Muchas gracias.